2 años han pasado desde aquel día, y algunos recuerdos aún se aferran, como sombras ligeras siempre cerca, incluso cuando todo a mi alrededor cambia. A veces, me parece volver a sentir el aroma del tierra húmeda y a escuchar el susurro de las ranas en el lago de Tequesquitengo, cerca de Cuernavaca. Aquel día se suponía que iba a ser un simple viaje al campo con mi hijo, Mateo. Mi esposo, Alejandro, como solía ocurrir, no pudo acompañarnos, su trabajo lo absorbía sin dejarle un respiro. Con el tiempo, aprendí a vivir con su ausencia, a aceptar el silencio de nuestra casa en el suburbio de Coyoacán como algo habitual. Mateo y yo salimos por la mañana, con las mochilas listas, cuando el sol ya estaba alto. Apenas hablamos en el camino, pero tampoco había necesidad. Él, con sus 16 años, se había vuelto más reservado, más callado, escuchando música en sus auriculares y mirando por la ventanilla. Yo lo observaba brevemente con una mezcla de ternura y leve tristeza. Había crecido tan rápido, y yo siempre tenía la sensación de que el tiempo se escurría entre mis dedos. Trataba de aferrarme a los momentos, pequeños instantes que pudieran resistir el paso del tiempo. Al llegar a la orilla del lago, encontramos un lugar tranquilo, apartado de los demás visitantes. Extendimos nuestra manta de algodón bordada a mano, que mi abuela me había regalado, un detalle que me evocaba un sentido de tradición y feminidad. Yo llevaba puesto un vestido de verano de lino de un color azul cobalto, con un escote que dejaba mis hombros al descubierto, atado con un delicado cordón que acentuaba mi cintura. Para protegerme del sol implacable, usaba unas sandalias de esparto con cuña y un sombrero de ala ancha de paja natural. Me sentía elegante, pero a la vez cómoda para un día de campo, una pequeña afirmación de mí misma en medio de la rutina. El aire húmedo, con olor a algas y a hierba calentada por el sol, me llenó los pulmones. Por primera vez en semanas, me sentí libre, aunque solo fuera por un instante. El sol picaba, tal vez incluso demasiado, pero no me importó. Me recosté y cerré los ojos, permitiendo que mis pensamientos se disolvieran con el susurro de los carrizos y el chapoteo del agua. Recuerdo que hablé con Mateo sobre cosas sencillas. Le dije lo bien que sentaba salir al aire fresco, respirar algo diferente. Él asintió, pasando los dedos por su pelo oscuro, y respondió con una media sonrisa: «Tienes razón, mamá». Ese momento, por muy cotidiano que fuese, se quedó grabado en mi memoria. Parecía haber surgido entre nosotros una nueva cercanía, silenciosa, pero palpable. No hacían falta muchas palabras, bastaba con estar cerca. En aquellos días, la presencia de Alejandro en casa se había vuelto cada vez más fantasmal. Volvía tarde, agotado, inmerso en sus pensamientos. Hablaba poco. Si lo hacía, era sobre asuntos prácticos, las cuentas, las compras, las reparaciones de la casa. Amaba a Mateo y a nuestra hija pequeña, Sofía, de eso estaba segura. Pero su mente parecía estar en otra parte, siempre orientada hacia algo que yo no podía alcanzar. A menudo me sentía transparente, como si mi existencia se diera por sentada. Pero ese domingo, había decidido robarme un poco de tiempo, aunque solo fueran unas horas, lejos de todo, con Mateo al lado, silencioso, pero presente. Esa soledad compartida me resultaba menos pesada. No le pedí mucho, solo que me ayudara a ponerme un poco de crema solar en la espalda. Una petición simple, natural. Él se acercó, tomó el tubo y lo hizo como le pedí. Fue atento, delicado. Me conmovió la suavidad de sus movimientos, tan parecida a la forma en que, de niño, me cogía la mano para cruzar la calle. Hubo un momento en el que me callé, escuchando solo mi respiración y el susurro de los carrizos. Pensé en cómo el tiempo había cambiado a nuestra familia. Alejandro y yo solíamos pasar las noches juntos, viendo películas hasta tarde o paseando sin rumbo por la ciudad. Echaba de menos esa intimidad. Últimamente, nuestras miradas rara vez se cruzaban, y cuando lo hacían, eran vacías, carentes de aquella luz que una vez nos unió. Mateo no dijo nada mientras recogíamos nuestro modesto almuerzo. Comimos en silencio, observando a las libélulas que revoloteaban sobre el agua. Era un silencio tranquilo, nada pesado. Después de comer, nos acercamos al agua, donde la arena estaba más fresca.
Hablamos de la escuela, de sus amigos, de los libros que estaba leyendo. Me asombró su madurez, la calma con la que abordaba las cosas. Pensé que, a pesar de todo, tal vez estaba haciendo algo bien. Aquel día se extendió lentamente. El sol comenzó a declinar y la orilla del lago se vació. Mientras recogía nuestras cosas, observé cómo Mateo doblaba cuidadosamente la manta, cerraba el parasol, y pensé en lo mucho que había cambiado. Ya no era un niño, y yo ya no era la misma madre que él conocía. Algo se había transformado dentro de mí. Una sensación de inquietud, pero también de claridad. Nadie tenía la culpa. La vida simplemente seguía su curso, tranquila y sutilmente, dejando huellas invisibles. Volvimos a casa en el coche con la radio encendida a un volumen bajo. Hablamos poco. Yo tenía las manos en el volante, la mirada fija en la carretera. Él estaba a mi lado, parecía inmerso en sus pensamientos. Pero en ese silencio, sentía una conexión sutil, casi intangible, entre nosotros. Tal vez era solo afecto, tal vez solo la conciencia de que, por un día al menos, habíamos estado ampliamente el uno al lado del otro. Cuando entramos en casa esa noche, ya había oscurecido. Alejandro seguía en el trabajo y Sofía dormía en su habitación. Recogí nuestras cosas mientras Mateo se iba a la suya. Me detuve un instante en la cocina, mirando la mesa vacía, y me di cuenta de cuánto echaba de menos la vida que teníamos antes. No una vida perfecta, sino una viva, sincera. Hoy había sido solo un pequeño paso hacia algo que aún no podía explicar, pero sabía que, pasara lo que pasara, no podría ignorarlo. Tras aquella excursión al lago, los días siguieron su curso habitual, pero algo dentro de mí se negaba a volver a su sitio. El recuerdo de aquel día junto al agua afloraba constantemente en momentos inesperados, mientras preparaba la cena, fregaba los platos o hacía las camas. No era un pensamiento claro, sino más bien una sensación. El silencio compartido, la mirada de Mateo cuando le hablaba, su presencia a mi lado mientras paseábamos por la orilla. Alejandro, esa misma noche, regresó tarde. Dejó su maletín junto a la puerta, se quitó la chaqueta y me lanzó una mirada cansada, casi distraída. Me dio un beso en la mejilla, más por costumbre que por afecto. Luego se dirigió al salón para revisar su teléfono. Me quedé observándolo en silencio por unos segundos desde atrás, preguntándome si notaba mi mirada. No la notaba. Éramos como dos extraños compartiendo el mismo espacio, pero ya no las mismas emociones. Mateo, por el contrario, parecía más atento. No en un sentido ruidoso o intrusivo, sino en pequeños gestos que antes no había advertido. Ayudaba a poner la mesa, preguntaba si necesitaba ayuda, entraba en la cocina solo para beber agua cuando yo estaba allí. Le notaba observándolo todo con más detenimiento, como si algo hubiera cambiado en su interior. Yo procuraba comportarme con normalidad, sin mostrar nada, pero una tensión sin nombre crecía dentro de mí. Una tarde, después de acostar a Sofía, me quedé sentada en el salón con un libro en las manos que no conseguía leer. Las palabras se mezclaban, escapándose de las páginas. Oí los pasos de Mateo acercándose. Se sentó en el sofá junto a mí, y estuvimos en silencio durante varios minutos. Simplemente cerré el libro y lo dejé en la mesita de centro. Mamá, dijo en voz baja, ¿estás cansada? Lo miré. Sus ojos reflejaban una preocupación genuina. Llevaba puesto un jersey de punto fino color carbón y unos vaqueros oscuros que le daban un aire de seriedad. El contraste entre la sombra de su barba incipiente y su piel pálida por el estudio le hacía parecer mayor. Un poco, sí, le dije, con la voz apenas un susurro. La luz de la lámpara de pie proyectaba una larga sombra de su figura sobre la pared. Él asintió y volvió a mirar al frente. Me conmovió aquel simple gesto, esa pregunta que hacía tiempo que no escuchaba. Nadie me preguntaba cómo me sentía, ni siquiera Alejandro. Yo había dejado de esperar esa atención, convencida de que con el tiempo todo se arreglaría. Pero ahora, aquel pequeño gesto me hizo sentir vista, y eso me agitó más de lo que quería admitir.
En los días siguientes, Mateo y yo hablábamos un poco más, sobre libros, sobre música, incluso sobre cocina. Hubo momentos en que reíamos juntos, y en esos instantes la casa parecía menos fría. Alejandro seguía distante, a menudo encerrado en su estudio incluso durante los fines de semana. Sofía se alegraba cuando conseguíamos cenar todos juntos, pero esos momentos eran escasos y estaban llenos de silencios. Un sábado por la mañana, Alejandro se fue a una conferencia fuera de la ciudad, dijo que volvería el domingo por la noche. Me despedí de él sin preguntas, ya acostumbrada a esas ausencias repentinas. Mateo estaba en su habitación, y Sofía veía dibujos animados. Decidí aprovechar el buen tiempo y le propuse a Mateo volver al lago. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás el deseo de respirar de nuevo aquel aire húmedo. Quizás la necesidad de escapar de esta rutina cada vez más gris. Mateo accedió sin entusiasmo, pero sin negarse. Preparó su mochila, tomó 2 botellas de agua, y salimos. En el coche no se puso los auriculares, como solía hacer, y miraba por la ventanilla con una expresión relajada, pero atenta. Conduje en silencio, tratando de poner orden en mis pensamientos. El ambiente era tranquilo, pero sentía algo moviéndose bajo la superficie, como una corriente oculta. La orilla del lago estaba casi desierta cuando llegamos. El viento era más fresco de lo normal y el cielo estaba ligeramente cubierto de neblina. Nos instalamos en un rincón apartado, lejos de la senda principal. Mateo se ocupó del parasol y la manta. Yo me senté, mirando al horizonte, dejando que el rumor del agua ahogara mis ideas. Esta vez llevaba un pantalón capri blanco de cintura alta y una blusa de seda ligera de color verde jade, que flotaba suavemente con la brisa. Mis zapatos de tacón bajo de piel trenzada quedaron en el coche, prefería la sensación de la arena fresca bajo mis pies descalzos. Para un toque personal, llevaba un collar de ámbar mexicano que me recordaba a la tierra y que, a mi juicio, acentuaba la curva de mi cuello. Me gustaba cómo la tela de seda se movía al caminar, creando un suave efecto de susurro. Estuvimos allí cerca de 1 hora, hablando a ratos. Le pregunté qué tal iba la escuela, si necesitaba ayuda con alguna asignatura. Me contestó con calma que todo iba bien. Noté que me miraba con más detenimiento de lo habitual. No había nada extraño en sus ojos, pero parecía querer entender qué sentía, si estaba realmente allí o solo físicamente. Antes de volver al coche, fuimos a mojarnos los pies. Las duchas públicas estaban casi vacías. Mateo se acercó primero, poniendo sus pies bajo el chorro de agua fría. Yo me demoré un poco, luego me uní a él. Había algo de paz en la simplicidad de aquello, el agua, la arena que se iba limpiando lentamente de la piel, el ruido uniforme del agua cayendo. Nos cambiamos, nos secamos y volvimos al coche. Hablamos poco de vuelta a casa, pero el ambiente era distinto al del primer viaje. No había incomodidad, solo una atención mutua, como si ambos supiéramos que algo estaba cambiando, pero no entendiéramos qué. En casa nos recibió Sofía con una sonrisa, contándonos la película que había visto. Mateo la escuchó con paciencia. Yo preparé la cena. La noche transcurrió tranquila, sin sobresaltos, pero al acostarme, tardé mucho en dormirme. Di vueltas en la cama, mirando al techo. Alejandro no estaba a mi lado. Mateo, en la habitación contigua, seguía leyendo, oía el leve susurro de las páginas al pasar. Cerré los ojos, tratando de alejar los pensamientos. No había nada malo en lo que había sucedido. Éramos ampliamente madre e hijo pasando tiempo juntos. Pero era precisamente la ausencia, el vacío dejado por Alejandro, lo que me pesaba. Un vacío que solo se llenaba a ratos con gestos sencillos, pequeñas muestras de bondad que Mateo parecía notar ahora más que nadie. No sabía qué esperaba de todo aquello. Quizás nada. Quizás solo la oportunidad de sentirme parte de algo de nuevo. Algo que no fuera solo un deber, sino atención, presencia, comprensión. La noche pasó lentamente, y escuchando los ruidos lejanos de la casa durmiendo, me repetía que todo iría bien. Solo tenía que seguir adelante con cuidado, sin forzar nada.
Solo tenía que mantenerme vigilante en mi corazón y en mis pensamientos, al menos por ahora. Tras aquel fin de semana, los días transcurrieron en una aparente calma. Pero dentro de mí, sentía que algo se había movido, aunque todavía no podía definirlo. Mateo se comportaba como siempre, pero con una mayor atención, con gestos que ahora me llegaban más profundamente. Parecía querer asegurarse de que yo estaba bien, como si sintiera una fragilidad que a mí misma me costaba reconocer. Una noche, mientras fregaba los platos en la cocina, oí sus pasos detrás de mí. Solía venir en esos momentos, pero esta vez se detuvo más cerca de lo habitual. En silencio, puso un plato en el escurridor y se quedó allí, sin decir nada. Yo seguí secando una copa lentamente, casi mecánicamente. ¿Te ayudo?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, estaba casi terminando, le dije que gracias. Hubo un breve silencio. Luego añadió, ¿estás cansada hoy, mamá? Apenas me giré, un poco sorprendida, pero no dije nada especial. Llevaba puesto un delantal de tela vaquera sobre mi pijama de seda gris perla, un contraste que me hacía sentir a la vez doméstica y vulnerable. Mateo, por su parte, vestía una simple camiseta blanca de algodón que destacaba la línea de sus hombros y el nacimiento de su cuello. Sus ojos castaños eran serios. Él asintió, como dando por sentado, y se alejó, dejándome con una sensación extraña. No era incomodidad, sino algo más sutil. Una toma de conciencia, quizás, o simplemente el hecho de que mi hijo adolescente se había vuelto más perspicaz de lo que yo hubiera imaginado. Esa noche dormí mal. Me di vueltas en la cama vacía. Alejandro estaba de nuevo en un viaje de negocios, y el silencio de la casa me parecía más pesado que de costumbre. Cada ruido silencioso se sentía amplificado, el tic-tac del reloj, el viento susurrando fuera de las persianas, incluso la leve respiración de Sofía desde su habitación. Me preguntaba cómo habíamos llegado hasta allí. Un marido que se alejaba cada vez más y un hijo que silenciosamente llenaba un espacio que no le correspondía. No era una cuestión de culpa. No había culpables, solo una ausencia. Y tal vez, en medio de esa ausencia, se estaban formando nuevas conexiones inesperadas. No siempre lógicas, pero auténticas. Al día siguiente, me centré en las cosas sencillas, llevar a Sofía a la escuela, ir a comprar víveres, ordenar la casa. Mateo estaba en clase, Alejandro, fuera de la ciudad. Al volver de la tienda, encontré una nota escrita a mano sobre la mesa de la cocina. Vuelvo pronto. Paso primero por la biblioteca. La cogí en mis manos y la releí varias veces, como si intentara encontrar un significado oculto entre las líneas. Por la tarde, cuando regresó, se detuvo en el umbral y me saludó con una sonrisa apenas perceptible. Tenía una expresión nueva, más tranquila. Hablamos unos minutos sobre los libros que había tomado prestados en la biblioteca. Luego subió a su habitación, y me quedé sentada en el sofá, sintiendo de repente una dulce melancolía. Durante la semana intenté ocuparme. Invité a una vieja amiga a tomar café, desempolvé viejas cajas de fotos, retomé un libro que había dejado a medias. Pero incluso en medio de estas pequeñas tareas cotidianas, mis pensamientos volvían una y otra vez a la sensación que me acompañaba desde hacía días. La presencia de Mateo en mi vida se estaba volviendo más significativa, más de lo que era correcto. Un domingo por la tarde, mientras Sofía dormía la siesta en el sofá y Alejandro se encerraba de nuevo en su estudio, Mateo me preguntó si quería dar un paseo. Acepté con gusto, deseando tomar un poco de aire. Salimos sin un destino fijo, caminando por las tranquilas calles de nuestro barrio. Las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color, anunciando la llegada del otoño. Para ese paseo, elegí un pantalón de lana fina de corte recto de color camel, combinado con un suéter de cachemira color crema que se ajustaba ligeramente a mi figura. Llevaba unos botines de cuero suave con un pequeño tacón, que resonaban levemente en el asfalto. Me sentía cubierta y protegida por la lana, pero el tejido ligero del suéter me hacía sentir la caricia del aire fresco sobre mi piel. Era una elección de ropa que combinaba modestia y una sutil sensualidad, como un secreto. Hablamos del clima, de la escuela,
de una serie de televisión que habíamos visto juntos hace meses. Nada particularmente profundo, pero cada palabra tenía un peso diferente. Cada pausa parecía estar llena de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Nos detuvimos en un pequeño parque y nos sentamos en un banco. Mateo me miró fijamente durante un largo rato, sin decir una palabra. Yo desvié la mirada, fijándola en un punto entre los árboles. «Mamá», dijo en voz baja, «¿estás sola?». La pregunta me golpeó como una ráfaga de viento frío. No me la esperaba, pero era precisamente lo que yo me había preguntado 1000 veces sin responder de verdad. «A veces, sí», le respondí con honestidad, «pero estoy bien». Mateo no añadió nada, pero su silencio lo dijo todo. Unos minutos después, nos levantamos y caminamos de regreso a casa. El resto del día transcurrió tranquilamente. Alejandro salió de su estudio solo para cenar, hablando de trabajo como si ese fuera el único tema posible. Sofía habló de la escuela. Yo escuchaba. Mateo observaba. Esa noche, antes de acostarme, entré en la habitación de Sofía para darle las buenas noches. Dormía profundamente. Su rostro era sereno. La observé un rato, preguntándome cómo conseguía mantener algo tan puro en medio de todas aquellas grietas invisibles. Al salir, me crucé con Mateo en el pasillo. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Luego él sonrió levemente y me susurró, «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, mi amor», respondí. Volví a mi habitación y cerré la puerta lentamente. Me senté en la cama, con las manos juntas sobre las rodillas. Las palabras no dichas de la tarde revoloteaban en mi cabeza como hojas arrastradas por el viento. Era obvio que algo nos acercaba, pero aún no sabía si era necesidad, afecto o simplemente el deseo de ser vistos. No había nada malo en los gestos, en los diálogos, en el silencio, pero empezaba a comprender que ciertas conexiones, incluso las nacidas de la inocencia, podían volverse complicadas si no se aclaraban. Decidí que encontraría la manera de devolver el equilibrio a mi vida. No era correcto seguir buscando comprensión solo donde me resultaba más fácil encontrarla. Necesitaba retomar la relación con Alejandro, hablar, intentarlo. Me dije que quizás era el momento de cambiar algo, pero solo la idea me asustaba, porque cambiar significaba arriesgarse a perder. Y en ese momento, no estaba segura de estar preparada. El otoño había entrado de lleno, y la casa se llenó de ese silencio especial que acompaña a los días cortos. Las luces se encendían más temprano, la lluvia golpeaba a menudo las ventanas, y todo se movía con una lentitud nueva, casi contemplativa. Alejandro seguía distante, incluso cuando estaba físicamente presente. Sus conversaciones se limitaban estrictamente al trabajo, a los negocios, a los problemas que había que resolver. Yo lo escuchaba, asentía, pero por dentro sentía que nos alejábamos cada vez más. No por hostilidad o indiferencia, sino por esa distancia silenciosa que crece con el tiempo, cuando dos personas dejan de buscarse de verdad. Mateo, por el contrario, se había convertido en una presencia constante. Ayudaba en casa, cuidaba de su hermana, y conmigo era atento, respetuoso, a veces incluso solícito. Yo notaba sus miradas, sus silencios, e intentaba interpretar cada gesto de forma racional. «Es solo afecto», me decía a mí misma. Nada más. Pero la verdad era que cada atención, cada palabra amable, me tocaba más hondo de lo que hubiera querido. Una noche, mientras recogíamos la mesa después de cenar, Alejandro se había ido a una cena de negocios y Sofía, ya en pijama, veía la televisión. Mateo y yo estábamos en la cocina. Él secaba los platos, yo los fregaba. El ruido del agua llenaba los huecos vacíos de la conversación.